continuar entonces, había quedado pendiente la verificación rápida de la unidad del problema anterior. Vamos a hacerla rápido, fíjense. Había quedado B igual, B no, era la FEM, ¿verdad? Entonces era mu sub 0 por I sub 0 entre 2pi de, voy a colocarlo así, A por B, que era el área de la espira, por seno, me faltó el omega, omega y seno de kx menos omega por t. A por B es área, ok. Entonces A por B es área. Por ejemplo, puede estar en metros. Vamos a colocarle tantos metros. Metros cuadrados, ok. Mu sub 0 por I sub 0 entre 2pi por D es igual a Tesla, porque estamos en el sistema internacional. Pero Tesla es igual a Webers entre metro cuadrado. Es decir, ya tenemos la noción de área. Perfecto. Y Weber es voltios por segundo entre metro cuadrado. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que epsilon es igual a las unidades. Tesla, que ya vimos que es Weber por metro cuadrado, es decir, voltios por segundo entre metro cuadrado por A por B, vimos que era metro cuadrado, y omega es 1 entre segundo. Entonces, metros cuadrados se va con metro cuadrado, segundo con segundo, y entonces la unidad de epsilon es voltio. Entonces sí estaba bien, ¿verdad? Esa verificación alguna vez sería recomendable hacerlo en el caso que siempre tengamos la necesidad de verificar si lo que estamos haciendo está bien o está mal, pues. Nosotros algunas veces no, no nos percatamos de eso, pero es simplemente para poder ver que si estaba bien, pues. Entonces, ya vimos entonces que las unidades nos cuadraron, ¿verdad? Y esto es voltio. Entonces, sí da voltios, voltaje, como les había dicho, pues. Metro cuadrado se va con metro cuadrado, segundo con segundo y te queda voltios. Listo, ya está. Epsilon es voltios, ya está. Bueno, vamos a hacer ahora un problema que siempre sale en los exámenes y, y lo explico. Y es bastante interesante porque implica muchas cosas. Miren, vamos a resolver el siguiente problema. Vamos a encontrar la FEN inducida en una barra que desliza sobre un riel. Entonces, el problema va a ser así, mírenlo. Imagínense que yo tengo un riel y en ellas yo conecto, entre ellas yo conecto una barra.
esa barra es de longitud L y esa barra se está moviendo con una velocidad V. Esos rieles son paralelos, son como los rieles del metro de Caracas, pues. Y uno puede imaginar que una barra que las une a ellas tiene la libertad de desplazarse libremente sobre las otras dos. La barra mide L. Claramente lo que puedes ver allí, bueno, en esa barra, en ese circuito, pasa una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica que es uniforme, es decir, es como una corriente continua. Entonces, tú conectas aquí una diferencia de potencial. Por aquí, como estos son metales, ofrece una resistencia al movimiento de electrones, por tanto se genera una corriente, pues, una corriente eléctrica. Pero esa corriente eléctrica es constante, pues, no depende, no depende del campo ni nada de eso. Y el campo, vamos a fijarlo así, un campo que vaya en esta dirección, pues. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, muchachos, es determinar el, el, la fe inducida, pues. Entonces, ¿cuáles son los datos del problema? Los datos del problema son los siguientes. El campo magnético es conocido. Esta corriente que está acá es la que se genera propiamente en el circuito cuando empieza a moverse la barra B. La barra, mejor dicho. La longitud la conozco. Y la velocidad de movimiento de la barra también la conozco. Entonces, ¿qué es lo que no conozco? Ni la fe inducida. La fe inducida no la conozco. Y como ustedes se pueden dar cuenta, a medida que esa barra va moviéndose a lo largo de los dos rieles, se va a generar una fe inducida. Y también se va a generar una corriente. Esa corriente no la sabemos. ¿Cómo vamos a calcular esa corriente? Bueno, se supone que en ese circuito tiene una resistencia en conjunto de valor R. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros calculando la fe inducida, vamos a utilizar esa expresión, ese resultado, mejor dicho, y trabajando la ley de Ohm, recordando que la ley de Ohm, B es igual a I por R, entonces vamos a calcular la corriente eléctrica inducida en ese circuito a consecuencia del movimiento de esa barra. El campo magnético es de valor conocido, es perpendicular a la velocidad de movimiento de la barra y es un campo magnético uniforme. O sea que tiene el mismo valor en todas las direcciones. Y además es estacionario, pues. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Recordemos que E es igual a la derivada con respecto al tiempo de el flujo magnético. En este caso, el flujo magnético debe ser igual a ¿quién? A B por el área. Pero en este caso hay que tener mucho cuidado porque el área depende del tiempo. Y uno me puede preguntar, mira, pero ¿por qué estás diciendo que el área depende del tiempo? Bueno, vamos a ver, a razonarlo de la siguiente forma. Y esta es una parte que probablemente uno no visualice muy bien cuando está trabajando el problema. Fíjense. Aquí está la condición inicial del problema. Pasa un tiempo dado, no sé, 1 minuto, 2 minutos, 10 segundos, 5 segundos, no importa. El caso es el siguiente.
Tienen la misma barra, pero observen que la barra, a medida que está en movimiento, se ha movido una distancia X. Yo voy a tomar como referencia este punto. Bueno, era mejor hacerla aquí abajo. Bueno, vamos a hacerla mejor aquí paralelo. Mejor. Vamos a agarrar esta barra. Sí, porque paralelo se ve mejor. Esta es la condición inicial. Y esta es la... voy a ponerlo en mayúscula. Inicial. Y esta es la condición no final, pero en algún momento indicado. Vamos a ponerla así fin, que es final, pero sabemos que no es final, pues. Porque la barra sigue moviéndose. Entonces la barra, observen que se ha movido una distancia. Entonces hay que reconocer que esto es tu punto de partida y si yo me fijo nada más en esta parte, esto es lo que se desplazó. Eso quiere decir que esto que está acá, jóvenes, es una distancia X. Esa distancia X corresponde precisamente al movimiento de la barra a lo largo del eje X. Se movió una distancia X. Hay que recordar que aquí tienes una velocidad y que esa barra se ha movido una distancia X a consecuencia de esta velocidad. Entonces, ¿por qué es importante relacionar la X con la velocidad? Porque esa X y la velocidad es el lado que necesito para generar una figura geométrica que en este caso podría ser un rectángulo. Entonces, el área que yo tengo acá corresponde al área de una figura llamada rectángulo, cuyo valor no es constante, es un valor que cambia con el tiempo. Entonces, esa área que ustedes tienen allí, la voy a escribir así. El área con dependencia en el tiempo es igual a ¿quién? A base por altura. La base es precisamente X y la altura vendría siendo la longitud de la barra porque esa se mantiene fija. Entonces sería L por X. Bien. Ahora, esa X que ustedes tienen allí, si vemos de los problemas de movimiento rectilíneo uniforme, yo puedo demostrar que X es igual a B por T, donde B es la rapidez y T es el tiempo. Entonces, a medida que pasa el tiempo con una magnitud, a medida que pasa el tiempo y lo multiplicas por una magnitud llamada rapidez, vas a poder encontrar exactamente la distancia recorrida por la barra en un tiempo indicado. Entonces, esto que ustedes tienen acá corresponde precisamente a la base de ese rectángulo. Y ese rectángulo depende del tiempo. Entonces, el área que cambia es igual a ¿quién? A L B por T. ¿Cómo te está quedando el flujo? Bueno, el flujo magnético te queda de la siguiente forma. B, que es la velocidad no, el campo magnético en esa región del espacio, multiplicado por la rapidez de la barra, por la longitud de la barra, por el tiempo. Entonces este flujo que está acá es el que yo necesito trabajar para encontrar la respuesta, que es la fe inducida. ¿Sí? Entonces, a partir de este resultado,
Simplemente lo que tengo que hacer es la derivada respecto al tiempo. Esta parte es importantísima que haya quedado claro porque la idea de establecer de que el área cambia con respecto al tiempo es la siguiente. Yo cuando trabajo esta parte de un problema con una barra así, yo digo lo siguiente. Imagínense que la barra fuera la lona que está cubriendo una piscina. La piscina son los dos rieles y entre esas dos paredes de esa piscina hay agua. Entonces la lona lo que está cubriendo es la piscina con el agua debajo. A medida que esa barra se mueve, es como que agarraras la lona y empezaras a desenrollarla. Entonces, a medida que vas desenrollando la lona, vas incrementando es el área efectiva de la piscina. Entonces, esa área de la piscina va a estar en función, es más bien del movimiento de la lona que del largo de la lona, que es lo que está cubriendo la propia piscina, propiamente dicho, que es esto. ¿Ok? O una lona en el campo de béisbol. Si ustedes sueltan la lona en el campo de béisbol es para no permitir que el agua moje el engramado. Claro, la va a mojar igual de todas maneras, pero la cantidad de agua que va a pasar a la lona es menor que si dejaras el campo descubierto. Cuando deja de llover, ¿qué es lo que pasa? Bueno, retiras la lona. ¿Cómo hacen los de mantenimiento para retirar la lona? Bueno, se ponen en los lados y en el medio y cada uno tira en una dirección. Entonces, a medida que vas tirando en una dirección, estás descubriendo una mayor cantidad de terreno. Entonces, la analogía en ese caso es que a medida que vas abriendo el terreno, es algo parecido a incrementar el área de esa región que tienen allí, por donde pasa el flujo magnético. Entonces, en ese caso, ustedes pueden observar que B por ds, que en este caso vendría siendo el vector normal a esa superficie que estás descubriendo, es esto que está aquí. Es esto. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. La fe inducida es menos la derivada con respecto al tiempo de quién, del campo magnético por la rapidez de la barra, la longitud de la barra por el tiempo que pasa de incremento a medida que va moviéndose la barra por los rieles. Observen que de allí puede salir constante el campo magnético, la rapidez, la longitud, pero te está quedando de TDT. Y ¿qué nos está quedando? Menos epsilon es menos BL, porque de T respecto a T es negativo. Pues T respecto a T es 1. La derivada de T respecto a T es 1. En este caso vamos a tomar el módulo. Entonces el voltaje que tienes allí sería campo magnético, rapidez y longitud. Observen que esas tres cantidades nos lo da el problema. El campo magnético lo tenemos. La rapidez de la barra la tenemos. Y la longitud de la misma también. Ya tenemos entonces la fe inducida. Ahora, ¿cómo calculamos la parte B? La parte B simplemente es esto. Si vemos que B, que en este caso es epsilon, es I por R, entonces la intensidad de corriente inducida que pasa en ese circuito vendría siendo esta. Epsilon entre R. Por tanto, la corriente eléctrica inducida por el campo y el movimiento de la barra es igual a el campo magnético generado por alguna fuente, un imán, por ejemplo, la rapidez de la barra, la longitud de la barra, entre la resistencia
obtenida o medida o dada del problema que se encuentra en ese circuito. Entonces aquí calculamos a partir del electromagnetismo clásico por medio de la ley de Faraday el voltaje inducido, la fe inducida, que es el voltaje. Y con ese voltaje dividido entre R te va a dar la corriente eléctrica dada por la ley de Ohm. Aquí también podemos calcular esto, la potencia. Recordemos que la potencia es I cuadrado por R o I por B. Aquí me faltó I cuadrado por R. ¿Ok? O la otra era B cuadrado entre R. Es decir, el voltaje, esto no es velocidad, ojo, esto es voltaje. Sería en tal caso esto, pues, yo podría decir que es I por épsilon o épsilon al cuadrado entre R. Ojo, porque esto es, en este caso, esta B es rapidez. Y vamos a mejor eliminar esto. Y esto que está acá vendría siendo I cuadrado por R, I por épsilon o épsilon al cuadrado entre R. Cualquiera de las tres que utilicen les va a dar la potencia que disipa el circuito. Claramente para nosotros es más fácil la primera o la última. Porque épsilon tendríamos que agarrar esta épsilon, multiplicarla por esta I. O sea, eso puede ser un verdadero fastidio. Pero I cuadrado es agarrar esta y elevar al cuadrado, multiplicarla por R. O elevar épsilon al cuadrado y dividirlo entre R. Cualquiera de las dos es válida. En realidad, cualquiera de las tres, pero esta es multiplicar este por este. De todas formas, las tres maneras dan el mismo resultado. ¿Sí? Entonces queda potencia. Vamos a agarrar I cuadrado por R. Entonces aquí sería B, L, BBL, R al cuadrado multiplicado por la resistencia. Entonces la potencia disipada en ese circuito con la corriente inducida, ojo, corriente inducida, porque la corriente inducida proviene de una fe inducida. Entonces esta I no es la I generada por el campo magnético, es la I generada por la fe inducida producto de ese campo magnético. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esta I no genera este campo magnético. Cuidado. Esta I te puede generar otro campo magnético opuesto al campo magnético original. Tengan mucho cuidado con eso. Esta I es inducida. Esta corriente, por tanto, es inducida en el circuito. Esa puede ser una pregunta que les puedo hacer. ¿De qué forma es esta corriente? ¿Qué tipo es? Observen que me quedaría B cuadrado, la rapidez también iría al cuadrado, L al cuadrado, abajo te quedaría R cuadrado, pero al multiplicarlo por esta R te queda entonces así. B cuadrado por L cuadrado entre R. Y si ustedes se dan cuenta, B al cuadrado, L al cuadrado, no es esto al cuadrado. Entonces aquí pueden verificar que nos está dando nuevamente épsilon cuadrado entre R. O sea, partí de esta y demostré esta. Entonces, eso da a entender de que el resultado está correcto. ¿Sí? Entonces, encontramos una fe inducida, una corriente inducida, encontramos la potencia que disipa el circuito
y podríamos nosotros calcular un campo magnético inducido para esa barra, sí, pero hay un detalle. Como esa barra está en movimiento, entonces el cálculo del campo magnético inducido por esa barra sería muy difícil de calcular. ¿Por qué? Porque si yo coloco un punto P de observación, esa distancia no va a estar fija. Es decir, si aquí yo tengo los rieles, y aquí está la barra en movimiento, el que yo coloque un punto P aquí para encontrar o verificar el campo magnético, a pesar de que yo sé que eso es una barra, va a ser muy difícil porque este punto va a cambiar a medida que se acerque a la barra, al punto, ese campo magnético va a variar, va a ir de un valor pequeño a un valor muy grande, porque a medida que la barra se acerca al punto P, entonces esa distancia va a ser cero, y al estar dividido un valor entre cero, tiende a infinito. Entonces, sería muy difícil calcular el campo magnético inducido por esa barra, pero hay un campo magnético inducido. No puedo parar la barra, porque si paro la barra, entonces adiós circuito, adiós FEN inducida, adiós corriente inducida y adiós potencia, porque tendría una barra simplemente quieta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica depende del movimiento de la barra. Y si la barra está quieta, entonces ¿qué corriente va a generar? Pues entonces allí sería muy complicado, como les digo, calcular el campo magnético inducido por la barra. O sea, a consecuencia de la inducción propiamente dicho. O el campo magnético de la barra, pues. Pero sabemos que hay una FEN inducida que, como pueden observar acá, genera una corriente, y también podemos verificar del cálculo normal de circuito la potencia disipada en un circuito eléctrico, pues como si tuviera una batería que es la FEN y una resistencia que es la que está distribuida uniformemente entre los rieles y la barra. Entonces, vamos a hacer una pausa acá. Vamos a hacer una pausa acá, muchachos. Lo que se ha trabajado